En las montañas de Colombia, en el departamento de Cundinamarca, dos instituciones educativas rurales, una en Fosca y otra en Fomeque, vivieron un proceso que buscaba algo más que enseñar contenidos. Durante meses, docentes, estudiantes, comunidades e investigadores se preguntaron si era posible aprender ciencias incluyendo lo que el territorio ya sabía. Lo ocurrido allí se puede constituir en un aporte para enriquecer la forma de enseñar, de aprender y de entender el conocimiento, como lo han hecho ya otros investigadores en América Latina. ¿Cómo se logró? Esta es su historia. Este salón ahorita lo tengo de material y de juguetes. Aquí está el mapa de la vereda. Entonces aquí podemos ver nuestra vereda, podemos ver sus fuentes de agua, las casitas donde están ubicadas las casas. Como nosotros somos zona de amortiguación del parque de Chingaza, entonces para que la gente pues a la vez que no emigra aprende a convivir con el páramo, con las zonas aledañas para no seguir dañando. Este territorio tiene un gran valor hídrico, dado que mucha parte de él se encuentra en una parte importante del páramo de Chingaza. Yo diría que es un territorio habitado en el cual se habita con el agua, se vive con el agua. Por su importancia, las personas de esa región, digamos, hacen parte de la conservación de esa agua y de la protección de ese lugar. El proyecto tiene un título que está acá: Inclusión y reconocimiento de la diversidad y diferencia cultural en la educación científica mediante innovaciones educativas que propicien el diálogo entre conocimientos científicos académicos y tradicionales locales en y para comunidades rurales. Estudios de caso Fosca y Fomeque. Una de las primeras etapas fue hacer un trabajo con reconocimiento de algunos de los conocimientos de profesores, tanto del IDEMAC como del IDER. Este proyecto pues nace de un proceso muy largo del proyecto de investigación o de la línea de investigación Enseñanza de las Ciencias, Contexto, Diversidad y Diferencia Cultural, desarrollado en la Universidad Distrital en el doctorado interinstitucional en educación, fundamentalmente por el grupo de investigación Intercitec. Y Intercitec quiere decir Interculturalidad, Ciencia y Tecnología, ¿sí? Y este proyecto se pregunta sobre si la enseñanza de las ciencias, la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias se ha afectado por el contexto, la diversidad y la diferencia cultural, y si es así, qué prácticas y qué metodologías, qué innovaciones debemos hacer para que esto se tenga en cuenta. Antes de que existieran los cuadernos, los salones o los libros, ya existía el territorio. Aquí, entre montañas, caminos y silencios, se aprende observando, escuchando y habitando. Este lugar no solo enseña, también recuerda. Es importante mencionar que en dichos territorios existen comunidades con rutas pedagógicas, didácticas y educativas propias y creativas, lugar donde también llegan equipos que investigan la enseñanza de las ciencias desde un enfoque intercultural crítico. Enseñar ciencias en contextos rurales debe considerarse fundamentalmente pues varios conceptos o categorías o perspectivas, que son la interculturalidad, dado que son regiones, en el caso de Colombia, en donde habitan diferentes culturas. La otra es, digamos, que son lugares, en este caso de producción, de una gran producción de alimentos, ¿cierto?, de la cual se derivan o se deberían derivar la soberanía y seguridad alimentaria del país. Y también otro elemento sería el tránsito entre los cultivos tradicionales a la implementación de la agroindustria, que digamos ahí tiene un gran impacto, ¿cierto?, en la pérdida, digamos, de esas semillas, de plantas, incluso animales que han sido utilizados tradicionalmente para la alimentación. Y eso es un punto muy importante a considerar,
El otro son las diferentes ideas que se tienen sobre lo que es la educación rural, ¿sí? Que es, por ejemplo, se considera que lo rural es algo, una extensión de lo urbano, implementar ideas de desarrollo porque se supone que son subdesarrolladas, perspectivas patrimoniales en donde, digamos, ha habido proyectos pedagógicos que han retomado todos esos patrimonios que implican esas regiones para la educación, o lo que se llamó el inicio de la escuela nueva, ¿cierto? Que fueron realmente comunidades de profesores que empezaron a implementar un tipo de educación diferente. Una de las discusiones más grandes que tenemos nosotros cuando hablamos en términos de enseñanza de las ciencias tiene que ver con la ciencia que nosotros enseñamos. Uno enseña una cosa que se llama ciencias escolares, debido a un proceso que de pronto los que son licenciados no me dejan mentir, se llama transposición didáctica. Y es que usted toma el modelo científico, como usted es un experto en un modelo en la ciencia, ¿cierto? Usted toma un modelo científico y lo vuelve un modelo que sea enseñable. A eso le llamamos la enseñabilidad de las ciencias. Pero entonces, cuando usted hace ese proceso, el resultado es que usted no enseña una ciencia, usted enseña una ciencia llamada ciencia escolar. Y esto es importante porque tenemos que entender que también estamos en contextos culturalmente diferenciados. Y acuérdense mucho de ese término, lo culturalmente diferenciado. ¿Qué es un contexto culturalmente diferenciado y por qué es importante para nosotros hablar de enseñanza de las ciencias en términos generales? Entonces, ¿por qué enseñar ciencias en Colombia? Pues porque necesitamos formar personas críticas capaces de tener un pensamiento que vaya más allá de lo netamente conceptual. Repito, más allá que aprender y memorizarse cosas, es que desarrollen un pensamiento crítico frente a un montón de otras estas. Entonces vean que eso es falso cuando decimos que hay que pensar todo el tiempo en ciencia. ¿Las ideas en ciencia son las que predominan? No, depende. Si estoy en un contexto científico, pues predominan las ideas científicas. Pero nuestros estudiantes no vienen de contextos científicos. Vienen de contextos agrícolas, por ejemplo. Contextos pecuarios, contextos campesinos. Y si a ellos allá les llaman, por ejemplo, el suelo se cansa, ¡ay! Eso no pasa, el suelo no se cansa. No, sí se cansa, porque se le acaban ¿qué? Los nutrientes, el ciclaje de nutrientes. Para la ciencia, eso se llama ciclaje de nutrientes, ciclo del nitrógeno, bla, 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 bla. Ellos le llaman el suelo se cansa. ¿Está mal? No. Son dos formas de entender el mundo. Y esa es la tarea de nosotros, profes. Tratar de hacer dialogar esas dos maneras en las que las personas están interactuando, sus conocimientos locales, sus conocimientos culturales y los conocimientos científicos que yo estoy representando. Durante años, la escuela ha enseñado a mirar el mundo desde una sola forma de conocimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando ese conocimiento no dialoga con la vida cotidiana de las comunidades rurales de los niños, niñas y jóvenes que aprenden? ¿Con los maestros y maestras que enseñan? ¿Y con los conocimientos locales tradicionales de las comunidades que habitan los territorios en los cuales se desenvuelven dichas instituciones educativas? Cada vez coge más fuerza el interés por seguir profundizando y tematizando la interculturalidad, pero mucho más allá de ello es el pensar cómo vemos la enseñanza de las ciencias en las escuelas, en nuestras escuelas, en este caso en la investigación en nuestras escuelas rurales, y cómo proponer innovaciones educativas, pero ya que tenga en cuenta dos aspectos que son categorías fundamentales en la investigación, que son relacionadas con las comunidades de práctica interculturales y el diálogo entre sistemas de conocimiento, los que entran en juego en la actividad investigativa ya en escena en estos contextos escolares. Nosotros acá en la parte académica pues estudiamos todo lo de la germinación. Y la germinación, entonces ya la apoyamos con la parte práctica, que es llevar a los niños a que vayan viendo cómo es lo que hoy trabajamos en ética. Entonces, el cuento de la semillita, para ver que también se cultivan cualidades, se cultivan todas las cosas que nos hacen tener una buena convivencia. Entonces, todo va como enlazadito ahí. Para que ellos lleven en su corazón como ese sentimiento de la semilla
Entonces el niño aprende a querer la semilla, aprende a querer el árbol, aprende a querer el cultivo y aprende a irse comportando. Entonces eso es como todo así un tejidito muy bonito. Al considerar esa zona como un territorio, debemos, digamos, tener en cuenta varias ideas. Es como en los territorios las comunidades que habitan allí prolongan su existencia, cómo esas comunidades, esos territorios están trazados por lo que se llamaría la cultura de las élites, o sea, cómo han sido objeto de grandes discriminaciones y exclusiones, y cómo ellas pasan por lo que se llamaría la tensión entre lo global y lo local. En este caso, se referiría, por ejemplo, a cómo el impacto de la agroindustria, que es mundial, pasan allí, cómo afectan lo local y cómo los locales, digamos, podrían asumir este problema, esta tensión, para poder prolongar su existencia en el territorio, porque se ve amenazada no solamente por la cultura de las élites, de la exclusión, ¿cierto?, de la regionalización, por ejemplo, en Colombia, sino también por los procesos de globalización que implican la gran industria, en el caso de la seguridad y soberanía alimentaria. Aquí entonces tenemos nuestra huerta, esta es nuestra finquita hasta allí. No es tan grande. Esta semana, el sábado, estábamos sembrando el sagú. ¿El sagú? Ese es. Ese es sagú. Ese es sagú. Mira, aquí ya hay muchas maticas nacidas. Pero también, ¿qué más hay en esta huerta, profesora? Afuera. En la huerta entonces tenemos la mata de auyama, la mata de calabacín. ¿La de auyama cuál es y la de calabacín cuál es? La auyama es esta, Esta es la auyama, la más hechita. calabacín. Y calabacincitos. Y esto es aguatila. Y del grupo de focal de investigación de las 5 veredas de nuestro núcleo pedagógico está la profesora Margarita del Cerezo, que también tiene experiencia similar a la de ella. Ahora cada una va a contar sus desarrollos que han hecho, que las dos han hecho desarrollos en Sagú, en Sembra, pero ellas nos van a contar de eso. En relación con el objetivo de la investigación, el objetivo general es el establecimiento y configurar categorías estratégico-metodológicas para el desarrollo de las innovaciones que tengan en cuenta esas innovaciones en el ámbito de la enseñanza de las ciencias. Trabajamos con 4 fichas que elaboró el equipo de investigación. Tratando de mirar, hicimos grupos de trabajo, ¿se acuerdan? Entonces es más bien como continuar en este ejercicio, como les decía, académico, y es el de mirar cómo nos pensamos colectivamente, ya que aquí hay un colectivo pedagógico, nos pensamos planearnos el trabajo en equipo, en un grupo, ¿sí? Una cosa que nosotros encontramos, hicimos el ejercicio, que en las notas que tomábamos, es que transversalmente a la base está el cultivo y la siembra. ¿Cuál es esa relación que se establece entre el conocimiento escolar y el conocimiento tradicional local? ¿Sí? ¿Cómo es la relación que se establece? Berta decía una cosa bien importante, y es que ella trabajaba con las familias, que miraba eso, pero ¿cómo se relaciona ese conocimiento escolar con el tradicional? ¿Cómo es? O no se relaciona simplemente. La relación es, por ejemplo, si vamos a hacer los ecosistemas, los papás son los que ayudan a hacer los ecosistemas y ellos van a comprender ahí la relación que hay entre las plantas, los animales, los seres vivos, los no vivos, digamos hablando de sol, tierra, ¿cuál es esa relación? Y ellos por ahí, y fue un trabajo. De esta inquietud nació una pregunta fundamental. ¿Mediante qué categorías teóricas y metodológicas es posible diseñar e implementar innovaciones educativas en la educación científica que propicien diálogos entre conocimientos científicos académicos y conocimientos locales tradicionales en torno a la soberanía y seguridad alimentaria, a partir de abordajes interdisciplinarios como el educativo, social y ambiental?
un poco como para contar cómo nos hemos organizado. Nos hemos organizado las tres instituciones en torno a campos de estudio. Entonces hay un grupo que hace trabajo de campo socioambiental, en ese estoy yo también. ¿Y qué hicimos ahí? O sea, a grosso modo, si de pronto alguna, por ejemplo, viene de biología o de alguna otra disciplina, entonces nosotros trabajamos el reconocimiento de los dos municipios a partir de la matriz de Leopold, que nos permitió identificar aspectos ambientales. Ahí ya empezaba a surgir el territorio, ¿cierto? Como una parte importante. Hemos realizado entrevistas a sabedores, a profesores, inmersión en el lugar. Un segundo grupo de trabajo es el campo social y antropológico, gracias. Aquí, digamos, se ha hecho énfasis con inversiones, hemos ido al reconocimiento no solamente de los sitios, hemos estado vinculados a la comunidad, han ido también a quedarse allá con los sabedores. Al incluir los conocimientos locales tradicionales, también se incluye a las comunidades que los producen. Lo anterior mediante la creación de comunidades de práctica interculturales COPI. Las actividades desarrolladas durante la etapa de inmersión en los territorios marcaron el inicio del acercamiento a las comunidades y a sus dinámicas cotidianas. El equipo social y antropológico ha centrado su trabajo en la identificación de narrativas que revelan sentidos, motivaciones y significados de vida en el campo, reconociendo que las experiencias compartidas por las y los participantes reflejan la riqueza de sus realidades vividas. Se prioriza la comprensión del sentido subjetivo, la vivencia cotidiana, la construcción intersubjetiva de la realidad desde la perspectiva de quienes experimentan directamente los fenómenos estudiados. La gestión del conocimiento implica procesos de transmisión y preservación de saberes ancestrales relacionados a la interculturalidad y al diálogo entre visiones del mundo tradicionales y conocimientos científicos. Estos dos territorios, Fosca y Fomeque, digamos, son zonas en donde se cultiva el sagú, y yo diría que tendríamos que remitirnos a los proyectos de TLC, a los acuerdos de TLC en Colombia, a las políticas, digamos, alimentarias que ha implementado, por ejemplo, Monsanto, ¿cierto? En donde se han venido imponiendo lo que comemos, cómo lo sembramos, y perdiendo dos cosas: soberanía alimentaria, porque se depende de esas agencias que venden las semillas, que son semillas que no se pueden reproducir, entonces cada vez que haya que cultivar hay que volverlas a comprar, y cómo las comunidades van perdiendo digamos, el poder de cultivar sus propias semillas, y eso también implica la pérdida de conocimientos con esa pérdida de esas prácticas. Por otro lado, perdemos la biodiversidad porque se homogeniza, digamos, la recombinación genética, ¿sí? Y entonces eso implica una pérdida de la diversidad genética, que implica biodiversidad. Sí, es una parte fundamental de la biodiversidad. Digamos, se atenta contra el corazón prácticamente de una nación, porque también se afecta la nutrición, que eso es lo que haría, digamos, el proceso de reflexión en la escuela, reflexionar sobre cómo nos nutrimos, con qué nos nutrimos, etc. Y qué papel cumplen todas estas plantas, estas técnicas de cultivo, y también las formas de cultivo implementadas por la agroindustria. Consideramos también importante incluir a sabedores y a la comunidad, o sea, los padres de familia, por ejemplo. O sea, lo mismo, yo voy a hacer otra infidencia. No me acuerdo, creo que tal vez el año pasado vinimos aquí a Fosca y estaban los muchachos presentando los proyectos finales. Una estudiante estaba presentando algo que era como galpones o una cosa así que implementó, y me decía, no, a mí me tocó preguntarle a mi abuelita cómo hacía para alimentar, etcétera, etcétera, y su proyecto fue exitoso. Realmente debo decir que de un excelente nivel, la verdad. Entonces, nos llamó la atención cómo la estudiante acude
¿cierto?, a su sistema, a su familia, su sistema, digamos, de conocimiento, para poder solucionar su tema de su trabajo, que era digamos, la puesta en marcha de los galpones. Entonces, siempre consideramos importante incluir a sabedores y la comunidad para, como digo, dar reconocimiento a esos conocimientos tradicionales. Y realmente vuelvo como a reiterar, el tema aquí son las innovaciones en enseñanza de ciencias, porque realmente lo que nosotros proponemos son una nueva forma de enseñar ciencias que considere el contexto, la diversidad y la diferencia cultural. Se hizo también un proceso de formación con los estudiantes de las 3 instituciones y se determinaron como aspectos ambientales relevantes la importancia del territorio, el agua, el suelo, el aire, la parte atmosférica, a partir de las cuales se configuraron fichas que fueron propuestas para realizar la etapa de inmersión en las instituciones educativas de Fosca y FOMEC. Hemos visto en el grupo de investigación como varias formas de hacer ese diálogo entre conocimientos. Partimos de que existe y tenemos lo que llamamos el corpus de conocimientos escolares y conocimientos locales tradicionales. En ese corpus de conocimiento es importante la inclusión de los sabedores y las sabedoras, es decir, le otorgamos también un lugar y una validez, porque decimos siempre, si yo no reconozco ese conocimiento, no voy a lograr el diálogo. Se logró en esta etapa la configuración del corpus, a partir de los cuales se estableció un diálogo entre los conocimientos científicos académicos y los conocimientos tradicionales locales. Con ello fue posible proyectar acciones y proyectos de aula con los cuales se establecieron y se elaboraron artefactos de mediación pedagógica que pudieron ser aplicados por los profesores en las comunidades de práctica interculturales conformadas en las instituciones educativas. Los corpus de conocimiento salen del estudio del contexto y en ese sentido los profesores, nosotros pusimos en disponibilidad todos esos posibles conocimientos, esos corpus de conocimiento que salieron de la primera fase de inmersión o de la fase de inmersión, para que ellos decidieran cómo orientarían esos contenidos de enseñanza. Se hizo todo un proceso de reconocimiento de las prácticas alimentarias, por qué esas prácticas, cómo se van perdiendo, etc. Y a partir de eso se presenta toda esa gran cantidad de corpus de conocimiento que están, digamos, en todas partes de la población, del territorio. Se sintetizaron en 4 fichas, la presentamos a los profesores para que ellos a partir de allí tomaran una decisión de qué enseñar, entonces, o sea, cómo generaron contenidos de enseñanza en los cuales se manifiestan diferentes valores y criterios de selección de esos corpus de conocimiento. Por ejemplo, ¿qué se produce acá? Papa, rulo, tomatillo, y habichuela. Tomate. Pepino también. Pepino también. Zanahoria. Tenemos toda una investigación sobre el sagú. Cuéntanos sobre el sagú. Tenemos obras del sagú, el proceso en dibujos, poemas. Esto dijo el armadillo quitándose su sombrero. De la harina de sagú lo más sabroso es el pandero. Cuidemos el medio ambiente con entusiasmo y alegría, sembrando matas de sagú, así mejoramos nuestra vida. Carolina es la mamá de Cristian. ¿Tú eres una morrita de Cristian? Ella es una madre igual que con Mayra y con Mayra y Juan, que está reemplazando antes a doña Mayeli, hemos construido pues un colectivo. Digamos, la escuela es un colectivo que permite hacer cosas diferentes como esto, ¿sí? Que hoy venimos. Los papás siempre están dispuestos a que ocurran estas otras cosas que no fueran posibles sin los papás. El trabajo en el aula se realiza a partir también de la constitución inicial de un equipo de trabajo. En la interacción para mirar cómo se presenta el diálogo entre los sistemas de conocimientos, tanto académicos como tradicionales locales,
y la configuración y constitución de las COPE, comunidades de prácticas interculturales, se empezó a detener la mirada en cómo se presentaban ese tipo de diálogos. Y un elemento, digámoslo así, como que emerge y que posibilitó eso, fue el ver la actividad de la siembra, ¿sí? Además la actividad que se hace no solamente por los niños y por los maestros, sino en conjunto con la comunidad que empieza a participar de una manera decidida en sacar adelante como la siembra que ellos proponían en sus espacios escolares. Y el trabajo con los niños, lo que se hacía, por ejemplo, era mirar cómo era la producción del sagú. Además que son escuelas multigrado, está de primero, segundo hasta quinto, están todos los niños ahí, en la misma aula. Y entonces todos los niños participaron en tratar de mirar, por la invitación de la maestra, a partir de la construcción de coplas, cómo es esa producción, que la mostraran en dibujo, la mostraran en escrito. Y en esa actividad se tuvo el apoyo de los padres de familia y fue una de las cosas bien divinas. Los padres son, los papás son el eje, porque ellos mismos son los que, digamos, de conocimiento de los abuelos tenemos que hay que sembrar que en menguante, que porque en creciente no, que cuáles son las fases de la luna para sembrar. Pero eso hay que tener en cuenta también, que para que engruese la semilla. Y ellos tienen mucho conocimiento y ellos son el eje fundamental. Y ellos enseñan a partir del ejemplo. Ellos ayudan a sembrar, ayudan a deshiervar, todo el proceso, a abonar, y ellos están muy pendientes. Este año, además del sagú y del maíz, nosotros sembramos hortalizas. La pregunta sería si la escuela se considera parte del territorio y cómo debería, digamos, en el caso específico de la educación científica, incluirse la escuela como parte del territorio, como territorio también, que tiene unas particularidades, pero como territorio en el sentido que sus habitantes prolongan su existencia. La escuela y la educación pasan por procesos de marginalización, por lo que llamamos la cultura de las élites, y por las tensiones entre lo local y lo global, en el sentido de que se enseña. Hay una señora que ella toda la vida su mamá cultivó hortalizas, y esta señora, que es la mamá de Deimer, ella tiene unas manos prodigiosas. Ella es la que está ayudándome y respaldando toda la parte de huerta. Entonces, después de eso dijimos, como la tierra es tan gruesa, vamos a sembrar en canastilla. Y lo estamos haciendo en canastilla y nos ha dado muy buen resultado, porque ella es la maestra en ese momento y ella les enseñaba cómo se sembraba, cómo se hacía, y les decía, no, mire, por ejemplo, el ajito, ella ya trajo ajo, sembró ajo. Mire, el ajito no es más sino coger los dientecitos, ponerlos así en la tierra. Tantas maticas caben en cada canastilla, porque uno dice sembrar, pero ella decía, no, mire, estas que engruesan, solo se pueden sembrar 6 maticas, 4 maticas por canastilla. Es todo un aprendizaje muy bonito con ella. Ella nos decía, el control se hace a manita, se quitan los gusanitos de cuando hay gusanitos para no ir a fumigar, porque ellas son hortalizas que comemos en la ensalada, que son de muy rápida germinación y de producción, entonces que no las podemos fumigar porque vamos a contaminarnos. Entonces estas que tenemos acá son totalmente orgánicas. Entonces los papitos, ellos trajeron canastillas viejitas de las que ya no usan, y ahí estamos cultivando todas las hortalizas. Ese tejido social también genera la posibilidad de pensar sentado en el aula las evidencias de conocimiento de una manera distinta. Y es ese diálogo entre esos saberes, si bien están estos saberes académicos, pero cuando se tiene en cuenta el saber tradicional, el conocimiento tradicional local, pues pone en juego cosas diferentes.
Aquí la huerta. La huerta. Nosotros hacemos así canastillas porque la tierra no es tan buena. Sí. Esa experiencia iniciamos este año y hemos tenido comida todo el año para los niños. Mi espacio ¿Es maíz? No. es un tubérculo Tubérculo, sí. que va debajo de la tierra, Se siembra. da como una raíz grande, fuerte. Después ya se corta, después se lava bien, se le quita toda esa raíz. Pasa harina. Sí, señor. Ah, ok, Y se ok. lava. Sí. Antes lo hacíamos con... Sí. Le sacan todos sus panes a agua de pizza. Conocemos procedimientos tradicionales para el uso, conservación y transformación de alimentos locales. Esa es otra. ¿Le hemos realizado mejoras a dichos procedimientos? Esa es toda una pregunta. El aula se enriquece con diferentes dimensiones. Las clases se prolongan al territorio. De este modo, las comunidades prolongan su propia existencia, se visibilizan y comprenden que esa misma existencia se relaciona con aspectos globales, en particular cuando se trata de la soberanía y seguridad alimentaria. Ese es llevarlo a algo que nosotros podamos palpar y que nos sirva en el salón de clases para hablar con los chicos, con los estudiantes. Es esto. Como, digamos, los materiales educativos no solamente son medios, sino mediaciones entre los sujetos y la constitución de sus mentes y el mundo, tanto social, natural, etc. Están orientados siempre con propósitos específicos y cómo hacer evidente esa categoría, ¿cierto?, que la hemos llamado artefactos interculturales de mediación pedagógica. Se inició la relación con las instituciones educativas IDEMAC en Fomeque e IDER en Fosca, mediante la realización del taller con profesores y profesoras. El taller busca una vivencia de conocimiento que propicia una reelaboración de la experiencia directa con la acción investigativa. Muchas de las actividades que se realizan en él se basan en la evocación de las propias vivencias que permiten nuevas conceptualizaciones. Buscábamos generar pues una reflexión concreta sobre qué se come, qué consumen los niños y las niñas y los jóvenes y cómo las familias podrían participar, ¿cierto?, en este proceso. De hecho participan porque son las que alimentan, pero de manera cómo llevar esas prácticas alimenticias tradicionales más adecuadas culturalmente para nuestros escolares. Entonces, a partir de allí, pues, el grupo de investigación ya había venido desarrollando varias categorías en otras investigaciones previas, como el concepto de comunidades de prácticas interculturales. El diálogo de saberes, de conocimientos locales tradicionales y conocimientos científicos escolares y académicos no es sencillo. Implica reconocer que no existe una sola forma válida de conocer el mundo. Considerar el contexto, la diversidad y la diferencia cultural implica comprender la existencia de una pluralidad de formas de conocer que se aplican y validan dependiendo de los contextos específicos en los cuales los conocimientos están siendo utilizados. Igualmente, la participación activa de los sabedores, sabedoras y la comunidad en general requiere estudio, sistematización, visibilización y empoderamiento de las mismas en los procesos escolares. En particular, en la enseñanza de la ciencia, en la modalidad de comunidades de práctica intercultural COPI. Cómo participan, no como agentes, sino como sujetos de conocimiento también importantes en los procesos escolares, en lo que hemos llamado las comunidades de práctica interculturales, y cómo, digamos, es necesario realizar un diálogo y entender entonces las diferentes formas de dialogar en el aula entre conocimientos científicos académicos y conocimientos locales tradicionales. El diálogo entre sistemas de conocimiento son categorías fundamentales para realizar una propuesta de enseñanza de las ciencias en el aula desde una perspectiva cultural. Pensar la educación intercultural en la escuela, ¿sí? Y son fundamentales allí. Nuestra mente siempre se ha enfocado en la educación integral. Y la educación integral
sugiere que yo hago parte de de una comunidad. Y entonces yo no tengo el saber completo. Yo no puedo decir que yo sé, que yo aquí en la escuela, no, sino que yo me apoyo y me apropio de lo que ellos saben, de lo que la comunidad sabe. Si estamos hablando de la escuela como territorio, que ella ayuda a constituir el territorio, pero ella misma se incluye dentro de ese territorio, pues estamos dinamizando el territorio. Es un orgullo, es algo que lo motiva a uno y que le llena el corazón y que lo llena de alegría, lo llena de ganas de seguir trabajando, de seguir viviendo. Ver cómo se enriqueció la mirada del maestro, de las maestras, a nivel del ámbito pedagógico, disciplinar y epistémico. Creo que se enriqueció bastante la mirada, es decir, se fundamentó más su forma de ver el trabajo en el aula y en particular de las ciencias y enseñanza. Estas dos categorías de la investigación, la comunidad de prácticas interculturales y el diálogo entre sistemas de conocimientos académicos o escolares y conocimientos tradicionales locales, son decisivos para pensar en una innovación en el aula, que son los retos y los compromisos que en la investigación se plantean. Más que resultados, este proceso deja aprendizajes profundos, enriquecimiento en la forma de enseñar, de aprender, de incluir y empoderar a sabedoras y sabedores, y también de habitar la escuela. Promover el diálogo entre conocimientos permite valorizar lo local y dar respuesta a problemáticas socioculturales, permitiendo la pervivencia de los valores, prácticas y conocimientos locales tradicionales y por lo tanto de las culturas que los originan, favoreciendo la inclusión y disminuyendo la marginalización de los grupos menos favorecidos. Configuración de las comunidades de práctica interculturales. Se constituyen en fuentes de conocimientos reales y legítimas, porque ellos no solamente aportan esos conocimientos tradicionales, sino aportan preguntas que requieren solución, que allí en esos conocimientos tradicionales podemos encontrar grandes soluciones a problemas grandes que tiene el mundo. Esta no es solo la historia de un proyecto académico, es la historia de un territorio que incluye a la escuela desde ella misma, en la cual participan diferentes actores, comunidad escolar, equipos de investigación, sabedores y sabedoras y comunidad en general. Mientras existan comunidades dispuestas a escuchar y aprender juntas, la educación podrá constituirse cada vez más en un camino compartido que visibiliza y empodera diferentes conocimientos, acudiendo a perspectivas plurales, heterogéneas y contextualizadas en su construcción. Ella, la escuela, es partícipe de la prolongación de la existencia de las comunidades en su territorio. ¿Cómo? Preservando, reflexionando y utilizando los conocimientos locales tradicionales para posibilitar diálogos con los conocimientos científicos académicos. También dándole voz y poder a las comunidades, los sabedores, sabedoras y a los y las aprendices.